Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más estar con ustedes, un miércoles más de oración, donde contamos también con estudio profundo de la palabra de Dios, con clases de seminario completamente gratis en esta institución. Si usted también nos puede buscar a través de las redes sociales, tenemos una librería cibernética con más de 800 videos para la gloria de Dios. Hoy vamos a tener un tema muy importante, así que quédese con nosotros. Vamos a orar primero. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esta enseñanza pueda llegar a muchos corazones y tengamos una mejor comprensión en las Sagradas Escrituras, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén. Amén, amén. Hoy estamos en un día muy importante, que vamos a hablar de el pastor, la oveja, el redil y su escatología. ¿Qué quiere decir escatología? Porque muchos no saben qué es eso o cómo se come. Escatología quiere decir profético. Acuérdese, cuando ve escatología quiere decir profético. Porque es muy importante saber acerca del pastor, oveja y del redil, porque nosotros no tenemos esa cultura. Quizás en sus países de habla hispana haya pastores, haya ovejas o haya borregos y haya cabras, pero en el occidente o en el oriente es diferente la manera de vida del pastor, de la oveja y cómo hacen esos rediles y el por qué, y tiene un significado profundo, escatológico, muy importante que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué les parece? Primeramente, el pastor, ¿verdad? El pastor siempre tiene un cayado. El cayado sirve para asistir a las ovejas, ¿verdad? Cuando ellos andan en una cañada y hay un barranco y una oveja se le quiere caer, desbocarse hacia abajo, tiene un gancho para poder engancharle o sacarla, o una oveja llega a caer en un hoyo, con el gancho él se ayuda a sacarla, pero también la misma vara o el mismo cayado es para defender a las ovejas. ¿Por qué? Porque hay depredadores en Palestina o Canaán, ¿verdad? Porque en la misma tierra de Canaán, cuando Dios le dice a Abraham, ve a la tierra de Canaán, es la misma tierra de Palestina o es la misma tierra prometida, es la misma área geográfica. Ahí se encuentran muchos depredadores. Entonces, yo escuché una vez un pastor que me llamó mucho la atención, bueno, que pastor entre comillas, ¿va? Que decía él que el cayado era para pegarle a las ovejas, para disciplinar a las ovejas, pero pues no sé dónde él estudió teología, a lo mejor encontró un curso en los Conflex, ¿va? O algo así, porque yo no me explico cómo puede decir una barbaridad así, y no solo un pastor que diga una barbaridad. Una iglesia preparada no acepta barbaridades. Una iglesia estudiada no acepta una teología diluida, falsa, mala. ¿Por qué? Porque están llenos de la palabra de Dios, pero el cayado es para defender y también para hacer un sonido. Lo vamos a ver más adelante, un sonido, ¿verdad? Porque ellos van golpeando las piedras para que las ovejas escuchen. Pero él tiene un ritmo. No va. No, tiene un ritmo que ya las ovejas se han acostumbrado a escuchar y vamos a ver el porqué, ¿va? De este pastor. Primeramente tenemos que saber que en el occidente, en el oriente, donde vienen las Sagradas Escrituras, los patriarcas. Los patriarcas fueron las personas que viene no solamente las 12 tribus de Israel, porque existen patriarcas antidiluviales y patriarcas después del diluvio, si usted no sabe. Entonces, esos patriarcas antidiluviales, como Matusalén y Enoc y todos ellos, y los que después del diluvio, las 12 tribus de Israel, fueron todos pastores. Abraham, Isaac, Jacob, David, Judá, eran pastores. Ya cuando nació Jesús, ya al menos su papá ya no era pastor
tiempo y medio, pero era más carpintero que pastor, pero también de chiquillo tuvo que hacer lo de el pastoreado. ¿Por qué? ¿Por qué José era carpintero? Porque él ya era un adulto cuando tomó a María. Entonces, cuando tú eres joven o mozo en Palestina, tienes que pasar por ser pastor, como David. David tenía sus hermanos que estaban en el ejército, pero al más chavalito, al más pequeño, al más niño, tenía que ser pastor. Tenía que ser pastor porque es un proceso, ¿va? Porque tienen ellos la agricultura y tienen ellos la ganadería, pero en Palestina, ¿va? El lugar geográfico no es muy fácil encontrar alimento y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Porque cualquier labor para el pastor es muy atareada o muy fuerte. Para un pastor palestino tiene que caminar mucho. Tiene que caminar muchísimo y darle agua tomar agua de ellos de un pozo, porque en la mayoría de Palestina no hay ríos más que el río Jordán y otros ríos, pero la mayoría de Palestina, donde se encuentra la ganadería y las ovejas y todo eso, hay pozos, no hay lagos, no hay charquitos de agua, el agua se encuentra en pozos, entonces es un proceso sacar esa agua y darle al redil. Imagínense sacar una cubeta de agua desde lo muy profundo y tomar agua. Pero ¿qué pasa cuando tienes 30, 40, 50 ovejas? ¿Cuántas cubetadas de agua no vas a sacar? Por eso cuando en Juan 4, ¿verdad? Del 1 al 26, me parece, la mujer samaritana habla con Jesús. Dice, ¿cómo tú me vas a dar agua si ni siquiera cubeta tienes? Porque dijo, mujer, dame agua. ¿Verdad? Entonces dice, no, del agua que yo te voy a dar, saltarán ríos de agua viva dentro de ti, vida eterna dentro de ti. No estoy hablando de esa agua física, estoy hablando de agua espiritual, pero no entendemos el concepto de sacar agua, es muy difícil, porque la mujer samaritana no era la única mujer que estaba ahí, había una cola de mujeres, porque las mujeres, la tarea de las mujeres, muchos dicen, no, pues yugo desigual, o yugo que son una sola carne. Entonces, me ayuda idónea. Bueno, la ayuda idónea tenía que caminar 4, 5, 10 kilómetros por agua y tenía que cargarse el cántaro y tenía que ir por leña. O sea, esa es una ayuda idónea, ¿no? Que hoy en día dicen aquí en el occidente, no, las mujeres no trabajamos. La Biblia dice que el hombre es el que soporta la casa. No, también la mujer trabaja. En Palestina la mujer trabaja y quizás el trabajo sea mucho más fuerte que el hombre. Imagínense, el hombre va a pastorear, se lleva muchos días en los campos y la mujer le tiene que llevar comida. No pasa el carrito del lonche. Tiene que llevarle comida o tiene que mandar a sus otros hijos a alimentar al pastor. Entonces, vemos que es una labor, dura, tan siquiera dar agua. Nuestra primera cita que vamos a ver es Ezequiel 34, 31. 34, 31 en la palabra de Dios. Y dice así la Biblia, dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto. El Señor está hablando al pueblo de Israel a través del profeta Ezequías, pero ¿cómo los llama? Mis ovejas. Dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, hombres sois. Y vuestro Dios, y yo vuestro Dios, dice el Señor Dios. ¿Se fija? Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios establece que el buen pastor es Él y las ovejas somos nosotros. ¿Verdad? No, Jesús dijo, no, yo soy el buen pastor. No, desde el Antiguo Testamento, el Señor, el del Antiguo Testamento dice, yo soy el pastor y ustedes son las ovejas, ustedes son los hombres. ¿Verdad? 34, 31, ¿verdad? Entonces vamos a leer Juan 10, ¿verdad? Juan 10. Juan capítulo 10, ¿verdad? Nos da mucha enseñanza. Vamos a ver del versículo 7 al 16, ¿verdad? Dice, volvióles,
pues Jesús a decir, ¿verdad? Si usted escucha algo diferente, porque nosotros usamos la Reina Valera 1602, para que usted sepa, la 1602, no usamos la Reina Valera 1960, porque tiene más de 3,000 errores teológicos, no solamente ortográficos, y está patrocinado por otra fuente corrupta, no por la fuente verdadera. Entonces dice, volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas, ¿va? Pongan mucha atención. Aquí en el redil, ¿va? Ya vimos el pastor, la oveja, ese es un redil. El redil tiene una pequeña puerta, ¿se fija? Aquí. Vamos a ponerle en rojo aquí para que nosotros veamos. En esa pequeña puerta, cuando llega la noche, el pastor, uno de los pastores se queda durmiendo ahí. ¿Sabía eso? ¿Sabía? Se queda durmiendo toda la noche sentado en una puerta de ese tamaño, miren, de ese tamaño. La barda no es muy grande. La barda puede ser así de ese tamaño, hecha de piedra. La mayoría de rediles en Palestina son de ese tamaño, pero el lobo no brinca sin saber lo que hay detrás de esa piedra, ¿va? Porque el lobo tiene cabeza que si brinca y está un despeñadero se mata. Entonces el lobo busca la puerta, siempre el lobo busca la puerta. El lobo nunca salta la cerca. Entonces él se duerme aquí y pone las ovejas adentro, en el redil, ¿verdad? Eso es muy importante. Dice, y vosotros pues, vuelvo a decir, cierto, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, Él es el que nos guarda, Jesús es el que nos guarda las 24 horas, toda la noche Jesús es el que nos guarda. Porque si el redil no tiene el pastor durmiendo ahí sentado, se mete un lobo y se come una oveja, 2 ovejas. O se meten 3 lobos y hacen comedero de ovejas, ¿se fija? Entonces, es muy importante que entendamos el concepto de escatología en el Oriente. Y dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son, robadores, mas no los oyeron las ovejas. O sea, antes que Jesús viniera a predicar en la tierra, vinieron muchas personas que se dijeron ser pastores, pero dice que las verdaderas ovejas no escucharon. Y dice el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces el redil no solamente representa donde mete las ovejas, el redil representa el cielo, representa la tierra prometida. Ahorita va a ver qué más representa, es muy importante eso. Porque dice, el que entrare será salvo y hallará pastos. O sea, nos está diciendo que en ese redil, porque la mayoría de rediles en Palestina miden como unos 20 metros por 10 metros, ¿verdad? Algo así. Están todas las ovejas ahí pegadas y no hay ni pasto para comer y todo hay no, pero en este redil dice, hallarás pasto. Entonces nos está diciendo algo Jesús, que va contra la naturaleza física. O sea, que dentro de un redil es imposible que haya pasto, porque todas las ovejas ahí pisotean toda la noche y se comen lo poquito que hay. Ya cuando pasan unos días ya no hay nada. Entonces él está diciendo que en ese redil habrá pastos. Es algo sorprendente que nos dice en la Biblia. Y dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Entonces, Jesús está hablando no del diablo. En ese versículo 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y muchos predicadores predican así, muchos maestros enseñan así, pero no están llenos de la palabra de Dios, desgraciadamente. Está hablando de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos dirigentes espirituales. Ellos vienen a matarte, a destruirte. Quizás tú tengas un dirigente espiritual falso y tú te sientas muy bien con él y pasen muchos años, pero al final cuando tú te mueras te vas a ir al infierno.
Eso no cambia nada. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, vamos a hacer unas ovejas gorditas, unas ovejas papeadas, como dicen muchos, unas ovejas sanas, unas ovejas que tienen una vida abundante. Y muchos se dicen ser cristianos, pero no tienen una vida abundante, no duermen bien, no comen bien, no viven bien. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Si la Biblia habla que tú debes de tener una vida abundante, si tú eres un cristiano, si tú eres realmente una oveja del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús es el pastor, no solamente los patriarcas. Aquí vamos a poner Jesús con rojo, ¿va? Jesús es el buen pastor. El buen pastor dio la vida por sus ovejas en el evangelio. Lo vamos a ver hasta el final. Siempre predicamos en todos nuestros estudios el glorioso evangelio, porque esa es la única forma que puede acabar la enemistad con Dios y ser salvos. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, ¿verdad? Su vida da por las ovejas, más el asalariado y que no es pastor, más el asalariado y no es pastor. No está diciendo que hay pastores que reciben sueldo, ahí no está diciendo eso. Le entienda lo que está leyendo, Dice, más el asalariado y que no es pastor, o sea, alguien que se dice pastor y no lo es. Porque dice asalariado, no es porque a un pastor le den un pago cada mes o un pastor y entonces ya la gente le diga, usted es un pastor asalariado porque le pagan cada mes. No. No está hablando de eso, Jesús está hablando de el que no es pastor, que se dice ser pastor y le interesa el dinero. Eso es lo que dice la Biblia, aquel que está enfocado en el dinero. Asalariado no quiere decir que recibe solamente un salario, significa que sus ojos están en el dinero, que es el principio, dice el apóstol Pablo, el principio de todos los males es el amor al dinero. Y dice, cuyas no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y las dispersa a las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y he conocido las mías, como el Padre conoce a mí, y así también conozco a mi Padre, porque pongo la vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, pongan mucha atención. Entonces aquí son ovejas de Israel. Entonces dice, tenemos otras ovejas que son extranjeros, que somos los gentiles, ¿se fija? Como la salvación de Jesús la dice ahí, que la salvación también viene a los gentiles. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Por qué? ¿Por qué no son de este redil? Porque también al redil es el cielo, redil es la tierra prometida, pero también vamos a aprender algo muy escatológico el día de hoy, que también proféticamente el redil es Israel. Si usted no lo sabe. La ciudad amurallada de Israel. ¿Se fija? Entonces dicen, son de otro redil, no son de Israel, son gentiles o extranjeros. ¿Se fija cómo la palabra de Dios es hermosa? Dice, y aquellas también he de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, habrá un rebaño y un pastor, habrá una cabeza y un cuerpo, habrá una iglesia. Entonces también el redil es la iglesia. ¿Se fija? ¿Qué tan importante estamos aprendiendo de hoy la relación de pastor, oveja, redil y su escatología? Entonces ya cuando estamos leyendo entendemos un poquito más, ¿verdad? Entonces, vemos que en la anunciación, el evangelio de la anunciación en Lucas capítulo 2, vámonos muy rápidamente, Lucas capítulo 2, y dice en el versículo 14, dice, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿A quién se le declaró este evangelio? Los ángeles, ¿a quién se lo declararon? A los pastores. ¿Se fija? Y sabía que en la época que estos pastores, la mayoría de pastores estaban excluidos al templo. ¿Qué pasa con un pastor cuando está
por 3 o 4, 5 meses cuidando un rebaño de ovejas y poniéndolos todas las noches en un redil, poniéndolas las ovejas en unos redil. El pastor ya a los 4 o 5 meses tiene un olor que se le penetra y ya él huele animal. Entonces los pastores estaba prohibido que fueran al templo, si usted no lo sabe. Estaba prohibido que fueran al templo porque ellos olían animal. Aunque se purificaran y se bañaran, solamente una vez al año iban los pastores. Ellos dejaban de pastorear y como en un mes se bañaban y hasta que ya no olían a chivo correteado, entonces ya iban al templo, porque la ley les decía que tenían que ir una vez al año, pero no estaba permitido ir a cualquier pastor a ir al templo. ¿Se fija cómo estaban restringidos? Entonces a los más restringidos Dios les dio esa labor de llevar su evangelio. Por eso a los ministros o los siervos de Dios que llevan el evangelio también se les llama pastor. Entonces vemos en Lucas 19:10 que dice que Jesús vino por lo que se había perdido. Jesús vino por lo que se había perdido. Es una de mis citas que cuando yo comencé a los caminos de Dios y empecé a estudiar la palabra de Dios, es la que llamó la atención en mis ojos, ¿verdad? Que dice 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre es venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todas aquellas ovejas que estaban perdidas, vino a salvarlas. Y yo era una de esas ovejas que estaba yo perdida. Y el lobo me podría agarrar en cualquier momento, en cualquier instancia, pero yo estaba perdido y él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Se fija? ¿Para qué? Para meterme adentro del redil, adentro de la iglesia. Entonces seguimos adelante, ¿ah? Entonces dice el 10:4, ¿verdad? Dice 10:4. No, Juan 10:4, ¿verdad? Estamos viendo 10:4. Juan 10:4, perdón, dice, cuando saca fuera sus propias ovejas, va delante de ellas y las siguen porque conocen su voz. Entonces, el pastor en Palestina, estas ovejas se llaman cola gorda o feteo. Cola gorda se les llama ese tipo de ovejas que hay en Palestina, cola gorda. Porque cuando miras a la oveja parece conejo que tiene una cola así redonda y esponjadita. Entonces esas ovejas de cola gorda pueden escuchar al pastor y reconocen la voz de él. Tienen esa capacidad. La oveja no puede ver mucho, no puede ver más de 3, 4. Después de 4 metros la oveja empieza a ver borroso. 4 metros, o sea, no es mucho, 4 metros. Empieza a ver borroso. Entonces, si un lobo se le para a una oveja a 4 metros, ella está, no ve. Ajá. Entonces, necesita un pastor para que la guíe. Entonces, dice la Biblia en el 10:4 que dice que la siguen porque conocen su voz y también ellos producen un sonido con el cayado. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no les va a ir gritando a las ovejas 3 o 4 horas. Ya cuando ya la sacó del redil, lo primero que hace el pastor en la mañana, separa las ovejas con las cabras. Ustedes lo vamos a ver también, que es muy interesante eso, que el juicio final también dice eso, ¿ah? Pero después ya cuando las sacas del redil, ya van como media hora y les habla el pastor y ellas conocen su voz, estas ovejas de tipo cola gorda, ya empieza a hacer su sonido. ¿Por qué? Porque en Palestina la comida para las ovejas escasea. Y un pastor tiene que caminar de 4 a 3 horas todos los días. De 4 a 3 horas caminar. Aparte cuando se paran a comer las ovejas. Porque la comida es muy escasa. Más en la época que no es de lluvia. Cuando la época es de lluvia en Palestina, se dicen que hay verdes pastos, como el Salmo 23 dice, en verdes pastos me hará descansar. Entonces el pastor junto con las ovejas descansan esos porque hay pastos verdes en muchos lugares porque es la época de lluvia. Pero cuando no es época de lluvia, que nada más son 2 meses en Palestina, los otros 10 meses se la pasan caminando. Imagínense un pastor sale a las 6 de la mañana, se paran, hacen la oración de
de la primera de la mañana, ¿verdad? Después de a las 7 come algo, ya a las 7:30, 8 ya va con las ovejas y regresa hasta las 6 de la tarde. Entonces la labor del pastor es dura porque tienen que caminar muchísimo, ¿verdad? Y tienen la habilidad de estas ovejas de cola gorda, tienen la habilidad de obedecer la voz del pastor. ¿Y qué dice Jesús? Él es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Se fija? También un buen pastor que tiene un redil físicamente, él cuida las ovejas porque es dinero. No sabe cuánto vale una oveja. Hace como 10 años compramos no una oveja, una cabra, y nos costó cerca de $400. Imagínense cuánto valdrá hoy en día. Un animal entero, yo creo que $500. Entonces, si se te pierde una o se te muere una, imagínate cuánto pierde este hombre. Y estos van al día, estos pastores, ¿verdad? Dice, y solamente el pastor conoce las necesidades de la oveja. La oveja no ve bien, la oveja se puede salir de la caravana muy fácilmente, se puede extraviar, ¿verdad? La oveja, cuando la oveja se cae y no se puede levantar porque les pesa la cola, como es su cola gorda, y así lo dicen en Palestina, como es cola gorda, les pesa la cola y esta les dicen oveja abatida. Entonces, cuando tiene las patas para arriba, el animalito, el pastor no la puede levantar así de un solo golpe porque se le va la sangre al cerebro y le da una embolia cerebral y se le muere la oveja. Entonces tiene que ponerla así de ladito y sobarle sus piernas unos 10, 20, 30 minutos y después ya la puede ir levantando, o sea, le ayuda a levantar. Entonces el pastor conoce todas las necesidades de la oveja, ¿verdad? Entonces dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas, como Jesús dio la vida por nosotros. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Él es el Cordero de Dios. Cuando hablamos de Cordero es una oveja más jovencita, ¿verdad? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos dice la palabra de Dios. Entonces, los pastores en Palestina, en Canaán, en la tierra prometida, allá donde está Israel, han pastoreado estas ovejas por más de 2000 años en los mismos lugares. En los mismos lugares, y los mismos pozos, como el pozo de Jacob, donde habló con la samaritana, existen el día de hoy, existen el día de hoy. Incluso se puede hasta sacar agua del pozo de Jacob. Y un pozo en Palestina tiene 40 metros de profundidad. Entonces, ¿cuánto te lleva a aventar una cubeta a un pozo que tiene 40 metros de profundidad y sacarla? Ahora imagínate si tienes 40, 50 ovejas y tienes que poner la agua en lo que se llama pesebres, porque los pesebres no solamente son comederos, son hechos de piedra, también es para beber agua, para que estos animalitos coman. Entonces es una tarea dura. Nada más de darle agua simplemente a las ovejas, porque ellas solas no pueden buscar su agua, se mueren de sed. No pueden buscar su alimento solas, porque no ven más de 4 metros. Entonces, ve, y todo está desierto y dice, chanfle, ¿qué voy a hacer? La oveja no sabe, entonces la oveja tiene que guiar por el pastor para que vaya a llevarla a pastos verdes para pastorear. Si depende del pastor, el 100% la oveja, ¿verdad? Y todavía no hablamos de los enemigos, ¿va? Conociendo la oveja. Y el pastor nos da una mejor relación, una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras, de lo que dice Jesús, ¿verdad? Y luego seguimos adelante, ¿verdad? Dice pastorear, cuidar el alimento, seguir al pastor, guardarlas. La vida de la oveja depende del pastor. Si usted no lo sabe, en Palestina, la vida de la oveja depende del pastor. Su pastura, su agua y su refugio. ¿Cuál es el refugio? El redil.
porque no pueden tener otro refugio más que el redil. Por ejemplo, un pastor se va 4 o 5 horas a comer a la montaña y se le hizo tarde, pues se tiene que apurar, apretar el paso. Empieza a pegarle más rápido con el cayado. Vámonos más recio porque vamos a apretar el paso porque tenemos que llegar más antes de la noche porque se le pueden perder las ovejas y las tiene que meter al refugio. El refugio es el redil. También el redil es la ciudad de refugio. Para que usted entienda las escrituras cuando leemos. ¿Se fija? Es el redil, es el mismo redil. Y vamos a aprender más de la escatología del redil, que es muy impresionante, ¿verdad? Entonces vemos que los pozos son contados y hay mucho trabajo para sacar el agua. Vamos a ver Juan 10:27. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, nadie me las arrebatará de mi mano. Entonces, dice, las ovejas, así mismo como las ovejas gordas, escuchan al pastor, las ovejas reales, los verdaderos cristianos, escuchan la buena palabra de Dios para su iglesia, únicamente, no otras ovejas. ¿Se fija? Por eso no entendemos el concepto de quién es un no pastor asalariado y quién es un verdadero pastor, el que escucha la buena palabra de Dios. Por eso viene lo de cola gorda, escúchelo muy bien, también las Sagradas Escrituras, los israelitas o en el Talmud nos dicen que los oídos de las personas se engruesaron, que no escuchan, porque son ovejas que tienen las orejas gordas también, aparte de la cola. ¿Se fijan? Seguimos adelante. Entonces vamos a ver que en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el único que te puede llevar a la vida eterna, el pastor que te puede llevar a la vida eterna, el conocimiento, sabemos que camino en griego y en hebreo es conocimiento, el único que te puede llevar es el buen pastor, que es Jesús. Nadie más te puede llevar, nadie más. Ningún falso pastor, ningún falso ministro, ninguno asalariado, como dice Jesús, que está interesado en el dinero, te puede llevar más que Él. Él es el único, Él es la verdad, el camino y la vida, dice en Juan 14:6. Mateo capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios. Y díceles, venid en pos de mí y haceros pescadores de hombres, ¿verdad? Porque ya cuando él ya le habla a sus discípulos, dice, nosotros también vamos a pescar hombres, ¿qué les parece? Es el mismo concepto, Mateo 4:19. Yo los voy a hacer pescadores de hombres, porque ya vimos la parábola del pescador en una predicación que tuvimos muy bonita, que nos dice que el mundo es como si fuera el mar y el único pez es Jesús, el único que puede salvar es Jesús, ¿verdad? Que vemos que el único pez también es Jesús. Entonces no solamente, pero el pez, ya pusimos el pez aquí arriba, el pez no va a salvar pececitos, el pez va a salvar ¿qué? Ovejas, porque nos dice en Ezequiel 34:31 que las ovejas son los hombres. Entonces cuando Jesús dice, yo los haré pescadores de hombres, pescadores de ovejas. Realmente lo que nos está diciendo, porque en Ezequiel nos dice que en 34:31 que las ovejas son los hombres. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? Es maravilloso, pescador de hombres. La mayor parte de la comida en Israel se escasea, ¿verdad? Y los pastores vigilan las distancias para alimentar, que beban agua y estas se sacien. Vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 35. 6:35, la palabra de Dios, que nos dice, 6:35, nos dice, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre,
y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. En que en mí crea no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Entonces, una oveja nunca tendrá sed. Siempre Jesús va a sacar agua de los pozos para alimentarla. Dice que el agua que nos va a dar será como ríos de agua viva que brotan dentro de nosotros. Porque ya les dije que para sacar agua 40 metros, imagínense 40 metros para sacar agua de un pozo es muchísimo, ¿verdad? Entonces vemos que es muy importante, ¿verdad? Dice que es el pan de vida, ¿verdad? Dice que en la época de lluvia las ovejas descansan más. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 nos dice la palabra de Dios. Dice, Mateo 11, 28, nos dice la palabra de Dios. Venid a todos a mí que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Se fija? ¿Cómo nos hará descansar cuando estemos dentro del redil? ¿Se fija? Dentro de la iglesia, dentro de el cielo, dentro de la tierra prometida, dentro de la ciudad de refugio. Por eso dice también, ¿verdad? En Juan 10, ¿verdad? Ya lo leímos en Juan 10, dice la palabra de Dios en Juan 10 que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, esas ovejas, ¿verdad? Son judíos y gentiles que se hacen iglesia. ¿Se fija? Estas ovejas dejan de ser judías, estas ovejas dejan de ser gentiles y se hacen iglesia. ¿Se fija? Como la palabra de Dios aprendemos mucho de ella. Entonces los pozos son como a 40 metros o 120 pies, si usted sabe la medida americana. Pero Él nos dice que Él es el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de Jesús nos va a dar una agua viva y eterna, ¿verdad? Juan 7:37, regresamos a Juan, ¿ya? 7:37 nos dice la palabra de Dios, dice, y el último y grande día de la fiesta de Jesús se puso de pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se fija? O sea, darle un vaso de agua no es cualquier cosa. Aquí en el occidente nosotros vemos un vaso de agua como si nada. Pero si usted está allá en Palestina, allá donde están las ovejas, si usted se pasa 3, 4 días caminando, un vasito de agua lo va a ver como la última Coca-Cola en el mundo. ¿Por qué? Porque el agua se escasea. Por eso dice Jesús, el que me dé tan siquiera un vaso de agua es digno de mí. Porque el agua es vital, el agua es necesaria y nosotros no nos damos esa importancia del agua aquí en los Estados Unidos o aquí en América, ¿verdad? En los países de habla hispana de este lado del continente americano no nos damos cuenta de la gran necesidad del agua. ¿Sabía que el agua allá en el occidente es muy cara? ¿Sabía que el agua allá en Palestina es cara? Si usted compra una botellita de agua, es muy cara. Cuando yo estaba en Senegal de misionero, una vez que una botella de agua embotellada te costaba más que el platillo de comida que te ibas a comer. O sea, una botella de agua te costaba más. Y si no, podías tomar agua de la llave y te daba malaria. Entonces el agua es vital, Nosotros nos damos cuenta que los judíos oran por sus alimentos y oran por los líquidos también, porque el agua es muy necesaria, porque ellos saben que el agua es indispensable y no quieren tomar agua contaminada, tampoco. Y nosotros no tendemos a orar por el agua, ¿verdad? Entonces, vemos que los enemigos de la oveja, ¿verdad? Vamos a ver los enemigos, ¿verdad? Aquí nos vamos a poner los enemigos. El enemigo de la oveja. Enemigos de la oveja, ya vimos que son los falsos maestros, falsos pastores, falsos dirigentes espirituales, etcétera, etcétera, pero también es conocido como el lobo. ¿Sabía eso? Como el lobo feroz. Me acuerdo mis sobrinitas cuando eran niñas que jugaban ese juego que decían, jugaremos en el bosque. Lobo, ¿estás aquí?
¿verdad? Porque el lobo es el enemigo de las ovejas, porque el lobo es un depredador en Palestina y se come las ovejas. Imagínense, un lobo, escúchelo muy bien, un lobo en Palestina puede agarrar una gacela. Una gacela es un animal muy rápido. Imagínense qué oportunidad tiene una pobre ovejita que va, ve, ahí al pasito y que ni ve. Yo creo que el lobo en Palestina hasta escoge cuál ovejas quiere comer. Con eso les digo todo, porque no pueden ver bien las ovejas. Por eso dice Dios que nosotros nos va a quitar esa venda, esas escamas. También está hablando de la oveja, porque la oveja no ve bien. Se fija cuando la Biblia dice, te quitaré esas escamas, o te pondré esas escamas, les dice a Israel cuando se divorcia de ellos, o les vendaré sus ojos. ¿Por qué? Porque la oveja no puede ver bien, al menos que tenga un pastor. No puede ver por sí misma. Es muy interesante. Entonces, los enemigos de Dios, indefensas de los depredadores. Entonces, hay una cuestión que muchos no saben escatológicamente de la oveja, del pastor y del redil. El lobo, ¿ah? Vamos a poner al señor lobo aquí, ¿va? Ese ojo me quedó muy malo. Ya le hicimos su bocota así, con sus dientes macabros. El lobo puede oler al ser humano. ¿Sabía eso? ¿Sabía que el lobo no se acerca al rebaño mientras huela al ser humano? Porque sabe que el ser humano le va a meter un cocolazo con el palo. El cayado es más por otros animales depredadores, porque hay otros depredadores como serpientes, y etcétera, etcétera, pero el lobo puede oler al ser humano. Y entonces el lobo nunca se acerca al redil si el hombre está aquí. Aunque el hombre esté dormido aquí, no se acerca. ¿Sabía eso? O por ejemplo, el lobo puede estar aquí en el redil y huele a las ovejas, pero ya cuando quieren buscar la puerta ya huele al hombre y ya el lobo no se mete. Ya no se mete. El lobo puede oler al ser humano. Al ser humano. Pero fíjense que de escatología, ¿qué lección nos da Dios? Porque Dios nos hizo así, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nacemos no tenemos el espíritu, entonces somos como si fuésemos unas bestias, dice la Biblia, ¿va? Que 2/3 dan .666. Entonces el lobo puede oler al hombre. Pero fíjese en el hábito espiritual. Los demonios que también son lobos, los demonios, aparte del lobo rapaz, el lobo, ya cuando nosotros somos sellados porque creímos a la verdad del evangelio, como dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad del evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que son 14, que dice que son las arras o tu compromiso con Dios, tu anillo para una vida eterna. Entonces, cuando en lo espiritual, fíjese, en lo físico, cuando el lobo está así, puede oler el humano, pero en lo espiritual, el diablo o sus achichincles o los demonios, cuando tenemos al Espíritu Santo, puede oler al Hijo de Dios y no se acerca. ¿Sabía eso? ¿Qué es escatología? Entonces, un demonio nunca se le va a acercar a un Hijo de Dios, ni a 4 o 5 metros. Igual que el lobo no se acerca. ¿Por qué? Porque sabe que el Dios viviente está dentro de él. Lo huele. Entonces es muy importante que aprendamos eso. Lo primero que hace el pastor en las mañanas es separar las cabras con las ovejas, porque no puedes tú pastorear cabras y ovejas al mismo tiempo. Tienen que ser puras cabras o puras ovejas. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a ver que eso es muy importante, porque en el juicio final dicen que Dios un día va a hacer eso, ¿va? En su redil. Entonces vemos que el verdadero ser humano, ¿va? Puede oler, como dice en el Salmo 23, ¿va? Que el Señor es mi pastor y en delicados pastoros me pastoreará, porque sabemos que dentro del redil hay un
delicados pastos para... Entonces, los demonios se terrifican a ver un verdadero hijo de Dios. Aquí no hay nada de que al cristiano se le metió un demonio, que al cristiano le van a sacar un exorcismo, que van a orar el equipo VIP, saca demonios. Eso son pura basura y puras iglesias falsas y puros cristianos falsos, porque un verdadero cristiano, un demonio no se puede acercar, porque lo huele, el demonio huele que Jesucristo está dentro de él, y es un verdadero humano a imagen de Dios. El espiritual. El hábito físico, como un animal puede oler al otro animal. Un lobo secular puede oler una oveja. O al ser humano, porque es un animal también. ¿Se fija? Entonces es muy interesante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Entonces un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Nunca va a ser desamparado. Pero nosotros tenemos que estar dentro del redil. También el redil es su casa, su hogar. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque la oveja, cuando está más vulnerable, es cuando no está dentro del redil. Entonces, en la noche es el tiempo perfecto para el lobo o para los demonios atacar, ¿verdad? Quizás no ataque directamente un demonio a un cristiano, pero lo quiera hacer tropezar. Usar otras personas para que tropiece. Entonces, el cristiano y la oveja están más vulnerables en la noche, porque en la noche no están dentro del redil, no están dentro de su casa, no están dentro de la iglesia. Bueno, en la noche no vienes a la iglesia, pero no estás dentro de tu hogar, y tu hogar es como si fuera el redil, porque tú eres el sacerdote ahí estás tú en tu casa. Si no quiere decir que tú te duermas toda la noche, eso no, que estés en tu hogar. ¿Qué haces tú a las 2, 3 de la mañana? No vas a la iglesia. Si tú estás en la calle, estás vulnerable a un accidente, a cualquier peligro. ¿Por qué? Porque pues, el pastor dice, ¿dónde está esa oveja? ¿No está en su casa? ¿Sí me entiendes? Entonces es muy importante que aprendamos cómo actúa el enemigo. Las ovejas más débiles dependen mucho más del pastor. Las ovejas más débiles dependen más del pastor, porque entre más vulnerables, más flaquitas, recién nacidas, muchas veces hasta los pastores se cargan en los hombros a las ovejas, si usted no lo sabe. Cuando ya son muy jóvenes, o están muy débiles, o están enfermas, se las cargan en sus propios hombros ellos por 2, 3 horas a la oveja. Cuando una se pierde, se sale del redil, entonces él deja a las 99, pero no crea que deja a las 99 como en la canción, no. Las deja con otro pastor y se va a buscar a la otra, porque lo que se va a buscar a la otra, el lobo se come las 99. Se fija, pero va a buscarla. ¿Por qué? Porque tiene que ir a rescatarla, tiene que ir a buscarla, como dice la Biblia, o como dice la canción, que dejó las 99 y fue a buscar a aquella oveja que estaba perdida. Entre el pastor y la oveja hay una relación de gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque la oveja no merece la gracia del pastor ni la misericordia de él, pero sin embargo es un negocio, es su vida, y tienen que tener una relación de gracia y misericordia. Como estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando. Entonces, el pastor tiene que escuchar el llanto de las ovejas más débiles para que tengan confianza, cuidarlas con amor y verdad, ¿verdad? Y cuidado. El pastor cuida a las ovejas con amor, confianza, con cuidado. El pastor falso, el lobo asalariado, el que está, ¿por qué es asalariado? Porque está, ¿qué? El dinero, de por medio, ya pusimos un signo de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué el signo de pesos? Porque está enfocado el dinero. Entonces, el pastor escucha el llanto, cuida las ovejas, es amoroso con las ovejas, ¿va? Se prepara el pastor para cumplir las necesidades. Entonces un pastor secular, un ministro, se prepara secularmente, no para estar cuidando a las ovejas que si se portan mal, que si se fueron, no, sí se les puede llamar la atención, pero en la tarea más del ministro es estudiar la palabra de Dios para que pueda dar un buen alimento a la oveja.
alimenta a la oveja. El pastor tiene que estudiar mucho, toda su vida tiene que estudiar para darle el mejor alimento a sus ovejas, para que sus ovejas no sean débiles, sean fuertes. Porque si una iglesia fuerte, una iglesia sana, no cualquiera se sube al púlpito y dice una barbaridad, lo agarran a jitomatazos, ¿va? Como si fuera un espectáculo de circo o algo. No lo tolera, entonces es muy importante eso, ¿verdad? Entonces seguimos adelante. Pero el religioso, el falso maestro, aquí vamos a poner el religioso, también religioso. El religioso, el falso maestro, el lobo, el asalariado por dinero, ata a la oveja, la jala, la empuja, la castiga y le rasura toda su lana o su dinero. En muchos países hispanos dicen que la lana es el dinero. Las trasquila. ¿Cuántos de ustedes no conocen ovejas trasquiladas? Que han estado en muchas iglesias. Se oyó como el lobo allá. Me dijeron, de muchas, ¿verdad? Pero fíjense bien, entonces el religioso, el falso maestro, el asalariado, el lobo, las amarra, las avienta, las empuja, les exige, las engaña, las trasquila, les saca todo el dinero, porque no es un buen pastor, no es un ministro de Dios, Las destruye moralmente. ¿Y dónde va a acabar esta oveja? En manos del lobo. Mejor deberían decir en las iglesias falsas que pase el hermano que tiene que tiene una cabra, 10 demonios, ¿verdad? Entonces seguimos adelante. Entonces, Mateo 25, 32, cómo Dios va a separar un día las ovejas. Mateo 25, 32. Mateo 25, 32. Dice la palabra de Dios, dice, y serán juntadas de él todas las naciones y apartará los unos con los otros como aparta el pastor sus ovejas a los cabritos. Y serán juntadas delante de él todas las naciones y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. ¿Se fija cómo dice como el pastor aparta? Porque todas las mañanas esa es la labor del pastor, separar las ovejas con los cabritos. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos al cielo o al milenio, ¿verdad? Aquí vamos a agregar otro milenio. Milenio también es el redil. Pero nada más donde está la gran Jerusalén, ahí va a separar él las ovejas con los cabritos, como dice Jesús. Entonces vamos a ver 25:33, ¿verdad? Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la derecha. Quiere decir que no físicamente los va a poner a la derecha, quiere decir que los pondrá con él en hebreo. Y dice a los cabritos a la izquierda. ¿Y sabe quién es también el enemigo religioso, falso maestro de eso? Satanás, que es Baphomet. ¿Quién es Baphomet? Un demonio con cara de cabra. ¿Se fija? Un demonio con cara de cabra se llama Baphomet. Si usted lo busca en internet, Baphomet, usted va a ver que es Satanás con una cara de cabra. Entonces, el redil, en inglés, ¿sabe cómo se llama en inglés? Eso me gusta mucho. Se llama shepherd pen. Shepherd pen quiere decir redil en inglés, pero fíjese muy bien, ¿de qué palabra viene pen? En inglés, en otros vocabularios, si usted se fija, ¿sabía que la palabra pen también quiere decir penitenciaría? Algo que está cercado, algo que está asegurado, algo que no te puede salir. Shepherd pen es el redil. Entonces, como vemos, también penitenciaría es lo mismo, ¿va? Qué interesante es eso. Murallas, la tierra prometida, la vida eterna, es un salteador. No son un salteador. Vamos a ver Juan 10, del 7 al 9, ya lo leímos, ¿va? Pero vamos a ver algunas cosas ahí. Dice que
Dice, de cierto, y volviéndose Jesús, de cierto digo que yo soy la puerta de las ovejas y todos los que antes de mí son ladrones, robadores, pero en una parte dice que son salteadores, o sea, que no se metieron por la puerta, a esas ovejas nada más brincaron. O sea, que de Jesús en la iglesia, Él es el buen pastor que está en la puerta, el lobo no puede entrar por las murallas o saltar, pero hay ovejas que sí pueden saltar y son falsas, que no entraron por la puerta. ¿Se fija? Por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo. No, porque el lobo no sabe qué hay detrás de la barda. Un lobo nunca salta, un lobo rodea, ¿verdad? No es tigre ni no es león. Un tigre y un león sí brincan, entonces por eso debe estar también el pastor ahí para cuidarlos, ¿verdad? ¿Verdad? Juan 10:9, déjenme ver si está ahí. Juan 10:9. Mire. Bueno, seguimos adelante, ¿va? Hay una cita que nos dice que hay ovejas que son salteadoras, ¿va? Vamos a ver que Pedro 2:25, 1 Pedro 2:25, que también hay ovejas descarriadas. 2:25. Lo dice la palabra de Dios, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Fíjense muy bien cómo dice la Biblia, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Entonces, cuando usted ya está leyendo su Biblia, ya sabe este concepto de pastor, oveja y redil, y ya sabe cómo trabajan los pastores. ¿Se fija? Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo, porque en unas Biblias quitaron obispo de vuestras almas. Entonces el pastor de nuestras almas es nuestro Señor Jesucristo, es el pastor de pastores. Las ovejas son de Él. Entonces, ¿de quiénes son las ovejas? De Jesús, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlo en rojo. ¿De quiénes son las ovejas? ¿De a quién les pertenece Jesús? ¿Y qué hacen los ministros? Cuidan las ovejas de Jesús. Ningún ministro tiene sus propias ovejas. ¿Cuándo usted ha escuchado a veces que dice en una iglesia, es que vinieron y me robó mis ovejas? ¿Ah? Pues ¿cuánto te costaron? La Biblia dice que todas las ovejas le pertenecen ¿a quién? La Biblia dice que todas las almas le pertenecen ¿a quién? A Dios, no a ti. Entonces tú no puedes decir, ay, vino el hermano y se robó una oveja mía. Pues ¿cuánto te costó? Las ovejas le pertenecen a Jesús únicamente, ¿verdad? Los ministros solamente les hablan para que escuchen a Jesús la palabra del pastor, porque las ovejas conocen la voz del pastor, que es Jesús, ¿verdad? La oveja tiene una vida con su pastor, al igual que el creyente, ¿va? Salmo 119, vamos a ver qué dice la Biblia, Salmo 119, no vamos a leer todo el Salmo 119 porque de aquí no salimos, ¿va? Salmo 119, versículo 176. Nos dice la palabra de Dios, dice, y anduve errante como oveja extraviada. Busqué a tu siervo porque no me había olvidado de tus mandamientos. ¿Se fija? Entonces, ¿hay ovejas errantes? Sí. ¿Hay ovejas que se quieren salir del redil? Sí. Pero si son de Dios, Él las va a ir a traer, las va a recuperar. ¿Alguien fuera de la iglesia? ¿Alguien fuera de la iglesia? No es ningún cristiano, no es ningún hijo de Dios, no es ninguna oveja. Porque ¿dónde tienen que estar las ovejas? En el redil. ¿Se fija? ¿Cómo la Biblia nos explica bien la palabra de Dios? Amén. Es una oveja sin pastor, aquella que se separa por su propia voluntad, una oveja errante. Isaías 53, ¿verdad? Isaías 53, la clásica del profeta Isaías. Isaías 53, versículo 6.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Se fija qué tan importante es la relación en la escatología? Cada cual se apartó por su propio camino. ¿Qué es camino? Por tu propio conocimiento, por lo que se te dio a ti tu gana creer. Mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Todo lo que hizo mal la ovejita, el buen pastor la cargó en la cruz. ¿Se fija? Como es muy interesante eso. Sí, le escucho. De cierto digo que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, de tal ladrón es y robador. Gracias, sí, era una de las últimas citas. Entonces, al redil también se le llama aprisco. Cuando tú leas tu Biblia, se le llama ¿cómo? Aprisco. Entonces, dice muy bien, ¿verdad? Esa cita es de las últimas, que el que no entra por la puerta, ¿por qué? Porque tiene que entrar con Jesús, tiene que conocer las ovejas que entran. Quizás haya otras ovejas que quieran brincar o meterse, pero no son de él. ¿Se fija qué tan importante es? Bueno, ya por el tiempo vamos a explicar otra cosa muy importante que quiero que ustedes aprendan. Voy a borrar poco del pizarrón, ¿verdad? No traje mi borrador, pero traje mi mano. Ya está. No necesito el borrador, está bien. Entonces, le voy a explicar algo muy importante. Dije que el aprisco o el redil también es ¿qué? Israel. Ok. Entonces, Israel en la antigüedad está así. Cuando el rey David movió el arca, se fundó Israel, entonces la ciudad creció. Por eso hay en la antropología se encuentra la primera muralla, la segunda muralla que hizo de Nehemías y la tercera muralla, si usted no lo sabe, ¿se acuerda? Entonces, con el tiempo, Israel creció así. Entonces ese era el aprisco o el redil. ¿Se fija? Entonces ponga mucha atención. Entonces cuando después de que Nehemías construyó los muros, después que hubo la segunda exilio de los israelitas, cuando las 10 tribus se separaron, las 10 tribus. Muchos no saben esto. Las 10 tribus de Israel, muchos le llaman las 10 tribus perdidas de Israel, ¿verdad? Cuando las 10 tribus de Israel conquistaron ya no el imperio de Babilonia, sino los medos y persas conquistaron toda Palestina y todo. Las 10 tribus que quedaron como remanente se instalaron aquí, en Israel. Y eso lo descubrieron apenas a unos 10 años. Entonces mucha gente predicó por muchos años que esas 10 tribus se perdieron, pero realmente Dios dejó un remanente de esas 10 tribus dentro del redil y dentro de la ciudad amurallada. Y los medos y persas, cuando atacaron a Israel, no pudieron entrar a la ciudad amurallada y las 10 tribus permanecieron en ella. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque como Israel está hecha en capas, arqueólogas de muchos años que la han destruido, volvieron a construir, construido y volvieron a construir, encontraron que de esta área para acá, todas las casas ya están pegaditas porque pusieron a las 10 tribus todas pegaditas. Entonces Dios tuvo el detalle de tener el remanente dentro del aprisco, dentro del redil, en los momentos más duros de la vida de
los judíos cuando esas 10 tribus desaparecieron. Entonces es muy importante, es otro estudio, otra predicación que vamos a dar, que realmente si las 10 tribus de Israel fueron perdidas o no, pero a través de la arqueología sabemos que no, que Dios puso su remanente, así como tiene su remanente dentro de todas las iglesias sanas donde se predican las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Bueno, no nos podemos ir sin predicar el Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Aquí lo pusimos, ¿verdad? Lo vamos a subrayar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que si tú crees de todo corazón, querido hermano, con toda tu mente, con toda tu ser, y crees en esa sangre preciosa que Él se puso en tu lugar, porque la paga del pecado era muerte, tú pasarás a ser una oveja de Él realmente y pasarás a ser familia de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.